funcionarios, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Feletti, ha dicho que la gente del campo, que está nadando en dinero, por eso es que salen a comprar departamentos en Miami y nos refriegan a los argentinos su opulencia manejando 4x4. Está enojado el gobierno con el campo. Lo que quiero preguntar es si el campo también está enojado con el gobierno. Hola, Pablo Carnas, de CRA, ¿cómo le va? Buenas noches, Rogelio, y a todo tu equipo, ¿cómo están? Bueno, 4x4 y departamentos en Miami. Les sobra la plata a ustedes, los hombres de campo. Yo creo que el contexto es el que marcó Rafael Fano recién. A ver, y usted empezó con los dichos de un secretario de Comercio. Sí. Y ese secretario de Comercio no dice exactamente lo mismo que dice el ministro de Agricultura. Entonces el ministro de Agricultura trata de entender cómo funciona el campo, tratar de tender puentes, digamos, pero el secretario de Comercio dice lo que usted recién dijo. Eso es muy complicado y evidentemente empieza esta famosa guerra contra la inflación, que no es guerra, o sea, esto es, es una frase hecha, digamos, sencillamente, atacando por los lugares equivocados. O sea, por ejemplo, pan, cuesta un montón, todos lo sabemos. ¿Cuál es la incidencia de lo que produce ese que teóricamente se compra tantas cosas? 13, 14, 15, depende de la panadería, pero en el precio final del pan. En farináceos en general es 5, 6, 7, depende del tipo de producto y la calidad, la marca, etc. El campo no es formador de precios, pero le dice todo eso que usted dijo. Usted le repitió, digamos. Entonces, no sé por dónde sale usted, Rogelio, disculpe. Pero bueno, esta situación hace que se tergiverse la realidad. La realidad es un campo totalmente atomizado, con muchos productores, la mayoría pequeños y medianos, que hacen lo que pueden. Que hoy reciben, digamos, porque como hay, aparte de retenciones hay tipos de cambio, ¿no es cierto? Eso implica tipos de cambio, ¿no es cierto? Entonces, hoy con insumos, por lo menos para hablar de los dólares legales con el contado con liquidación o el MEP, o sea, 190 arriba, y que reciben un dólar, si exportan, entre 80 y 90, depende del tipo de producto, porque cambia la retención y vuelve a cambiar el tipo de cambio. Entonces, eso de decir, bueno, hay gente, primero que, para contestar directo, a ver, la camioneta es un elemento de trabajo. Nosotros nos tomamos el trabajo en CRA de ver qué estaba pasando y por qué se vende tanta camioneta. Aparte de la que necesita el campo, ¿no es cierto? Porque hay caminos y caminos, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Que está sobre asfalto puede ir en auto. ¿Cuál es el tema? Los famosos SUV que hoy están de moda pagan impuesto al lujo. Las camionetas no, porque son consideradas comerciales. Entonces tienen un impuesto más bajo. Tienen un 25% que no se les aplica. Entonces, ni lerdo ni perezoso, los que fabrican camionetas las hacen cada vez más bonitas, cada vez más lindas, cada vez, y hay modelos de trabajo y modelos que son más bien para pasear, digamos. Claro. Y resulta que, claro, que en las ciudades se está vendiendo ese tipo de camioneta casi lo mismo que en el campo. Que el campo sí lo necesita. Usted si quiere comprar una camioneta usada, buena, la compra en una agencia de Buenos Aires, porque esa camioneta no pisó tierra, anduvo sobre asfalto. No la agarró la sal, como lo puede agarrar acá en la zona de riego, no te va a tener picado, etc. Entonces, digamos, en esos términos, digamos, no tiene sentido ese comentario y yo simplemente, porque creo que no tiene sentido decir más, es sin palabras. Acá para arreglar todo, se lo cierro con una sola frase, si me permite.
que dijo Bill Clinton. Bill Clinton hizo famosa una frase. Es la economía estúpido. ¿Nosotros qué hacemos acá? No era de él la frase. Simplemente hacemos parches. Entonces tratamos de tener parches, pero no, como dijo Rafael Fano recién, no hay un plan, no hay algo que esté coordinado medianamente para que funcione, y las internas que hay en economía, como dijimos al principio, son fenomenales como en todos lados, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué están reclamando hoy? Porque veo incluso reuniones, veo concentración de productores en distintas partes del país. ¿Qué es lo que el campo le reclama al gobierno hoy? Básicamente hoy hay que tratar de que lo mismo, o sea, dije diferentes tipos de cambio. Los insumos hoy deberían tener el mismo dólar que realmente vende el productor. Entonces, básicamente es lo mismo. Es retenciones, tipo de cambio único, o sea, una presión impositiva razonable. Los estudios de FADA varían, de acuerdo al producto, entre 60 y 70%. FADA es una fundación que trabaja en Río Cuarto, que es muy conocida y eficiente en el tema, lo mismo que el IERAL. Y eso es básicamente, digamos, lo estructural. Y obviamente, cada vez que alguien, como el secretario de Comercio, dice lo que antes era un problema así, en la mente del productor se convierte en un problema así de grande. Porque es agresivo, digamos, ¿no es cierto? O sea, cae mal y genera más problemas de los que ya de por sí hay en una economía que requiere reformas estructurales. Creo que también se dijo en el comentario anterior. O sea, no es cuestión de emparchar. Acá el gran problema ha sido emisión. Acá la famosa, la famosa inflación multicausal, maravillosamente. Se olvidó de que la política monetaria tenía algo que ver, por ejemplo. O sea, hay economistas que lo saben decir mejor que yo, pero es uno de los temas. Y el problema es que la devaluación, o sea, que el peso vale cada vez menos. El dólar también vale menos en el mundo. Digamos, también hay inflación, 7% anual, y se tiran. Nosotros vamos a llegar, creo que es muy probable, el 6% este mes. Entonces, yo creo que se está generando ese caldo de cultivo que a veces uno piensa que es buscado, porque, Rogelio, si yo no soy educado con usted, sino que, digamos, uso un idioma inapropiado, usted no lo va a tomar bien. Cada vez. ¿Estás queriendo decir, Pablo, de que el gobierno una vez más los está eligiendo a ustedes como enemigos? Por lo menos un sector pareciera que sí, porque las palabras del secretario de Comercio es muy difícil entenderlas de otra forma. Si no eres formador de precio, o sea, hoy digamos, la cadena de farináceos o de la carne o de cualquiera que tomemos es siempre un porcentaje menor al 20% la incidencia del precio. El resto, hasta que llega al consumidor, es lo que el precio final, que obviamente es caro y a la gente no alcanza. Ahora, en la última semana, después que el presidente anunció la guerra, en la última semana, los productos alimenticios aumentaron casi un 6% en la semana. ¿En eso tampoco tiene nada que ver el productor? No, pero yo sí puedo entender al intermediario. Porque, digamos, acá hay que tomar un contexto general, mundial. La guerra de Rusia con Ucrania, la invasión de los rusos a Ucrania, que ellos creen que fue de ellos. O sea, en realidad el que conquistó Crimea, por ejemplo, fue Potemkin, que era el príncipe de Catalina la Grande, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de la zarina rusa? Que hizo la gran expansión de Rusia, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que entender al comerciante que no sabe, porque hoy nadie sabe cuánto vale cada cosa. Entonces, si yo tengo que reponer, me pongo en la cabeza
del comerciante y no sé a cuánto voy a reponer, y alguien me dice, a partir de mañana guerra, y bueno, aparte compro más, acaparo, qué sé yo, o sea, estas cosas no ayudan, o sea, todo lo contrario, generan más distorsiones de las que ya hay, porque confianza y expectativa es clave. La confianza se pierde en un minuto. Si yo a usted no le pago la deuda que tengo con usted el día que hemos acordado, usted no me presta más. Pablo, ¿y en CRA se habla del futuro, de un futuro próximo, de medidas que se puedan tomar, o se van a aceptar lo que decida el gobierno, digamos, porque es lo que hay? Nosotros estamos concretamente reuniéndonos permanentemente. A ver, ya estoy agotado de Zoom y Meet y Microsoft Teams y todas las cosas que hay, aparte con otros sectores de la cadena. Y hemos cambiado nuestra reunión presencial para el 22 de abril. El 23 de abril va a haber una marcha a Buenos Aires que se ha convocado para que el que quiera ir... ¿Van a ir con camiones, tractores, con todo eso? Los muchachos, o sea, a ver, ¿qué está pasando? Esto es un movimiento, este enojo nace de abajo para arriba, no lo provocan los dirigentes. Todo lo contrario, los dirigentes tratamos de dialogar lo más posible para que no se... O sea, a ver, evitar los conflictos y buscar soluciones, diría yo, debería ser la frase. Por lo menos así lo pienso yo, a veces me pongo más en analista, en periodista que en gremialista. Me cuesta. Pero digo, eso es lo que tratamos. Ahora, también el peronismo tiene una vieja frase, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes. Entonces, si esto adquiere el volumen que se está viendo, que está adquiriendo, porque todos los días hay alguna marcha en algún lado, algún acto, alguna cosa, o sea... esto está así, bueno, así en este duro. momento lo está habiendo casi en todo el país, ¿no? En todo el país. Y esto es totalmente espontáneo y no está movilizado institucionalmente. Sí nos están pidiendo que acompañemos. Y esto lo estamos viendo y evaluando. O sea, todavía no hay una decisión concreta ni clara. Pero la marcha esa está armada, hay gente que es socia de rurales y al mismo tiempo es autoconvocado. O sea, la evolución está. Y yo diría que la frutilla del postre fue la frase del secretario de Comercio. Chao, Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable, como siempre. Un gusto recibirte. Un gusto estar acá. Señores, una pausa muy breve. Ya venimos y nos metemos en esto de las internas, ¿eh? Y va a estar con nosotros también vía Zoom el licenciado Gustavo Marangoni. Ya volvemos.